cableada es una red en la que se conecta mediante cable, ordenadores y otros periféricos. A través de una red se puede intercambiar archivos y también enviar datos a otros dispositivos, como una impresora. El cable es el medio a través del cual fluye la información de una red inalámbrica, al ser un grupo de conductores metálicos aislados individualmente. El cable puede transmitir energía eléctrica o pulsos eléctricos para alimentación de algún sistema o para transmitir algún tipo de señal de comunicación o control. Una red puede utilizar uno o más tipos de cable, aunque el tipo de cable utilizado siempre estará sujeto a la topología de la red, el tipo de red que utiliza y el tamaño de las mismas. Las características de una red cableada son: velocidad. Es la velocidad a la que se transmiten los datos por segundo a través de la red. Pueden medirse con un test de velocidad. Seguridad de la red. Es uno de los aspectos más peligrosos que rodean a las redes inalámbricas. Como ya se ha dicho, la aparición de intrusos que nos quitan ancho de banda es una de las razones que convierte entre redes en bastante más vulnerables. Confiabilidad. Mide el grado de las probabilidades que existe de que uno de los modos de la red se averíe y por tanto se produzcan fallos. Escalabilidad. Una red no puede añadirse a nuevos componentes de forma continua y esperar que funcione a la misma velocidad. Y la disponibilidad es la capacidad que posee una red para hallarse disponible y completamente activa cuando la necesite. Para una configuración Windows se conectan las dos computadoras a través de un cable de red. Después, una vez que se hayan conectados los cables de red y en propiedad de Ethernet, se hace la conexión de IP manualmente. Se genera una dirección IP. Esta identificará a cada computadora en la red. Cuando ya están conectadas, se comprueba la conexión de la misma. Para ello se abre una ventana de símbolos de sistemas o CMD. En ella se escribe el comando ipconfig. Este comando mostrará toda la información de las conexiones de red. Una vez anotada la conexión IP en las computadoras, se procede a comprobar si éstas son compatibles. Para ello, con el comando ping se envía y recibe paquetes de datos entre dos computadoras en una red. Para comprobar si hay conexión, se escribe este comando y la dirección IP de la computadora con la que se va a comunicar. Esto se hace en las dos computadoras. Y si el comando ping envía una respuesta de estadísticas de envío de paquetes de datos, quiere decir que la conexión sí fue hecha o fue un éxito. Se conectan las dos computadoras a través de un cable de red. Después de que se hayan conectado los cables de red y en propiedades de Ethernet, se hace la conexión de IP manualmente. Se genera una dirección de IP. Cuando en la configuración de Linux, en esta se conecta a través de una interfaz gráfica. Esta, a su vez, cuando se tienen las direcciones de IP de las computadoras, se procede a abrir una terminal en Ubuntu y a través de ifconfig se mostrarán las conexiones que hay, y en el comando ping se va a hacer el enlace que se va a enviar y recibir paquetes de datos entre las computadoras, y este recibirá las estadísticas de envío de paquetes de datos, o si no, marca error, y así se sabrá si hay conexión. Para la configuración Windows Linux se conectan las dos computadoras a través de un cable de red. Como anteriormente se habían dicho en las otras, esta a su vez, cuando ya estén conectados, se va a propiedades de Ethernet, que hace la conexión de IP manualmente y se genera una dirección de IP. Cuando estas ya identifican que están conectadas, se procede a comprobar si hay una conexión entre las mismas. Entre el sistema operativo de Windows se utilizó Windows 10 y en Linux
Ubuntu con la versión de 16.04. Ambas se conectan con el cable de red y se comprueba. Para Windows se abre la ventana de símbolos de sistemas o CMD y en ella se escribe el comando ipconfig. Para Linux se conecta a través de la interfaz gráfica. Cuando se tienen las direcciones de las computadoras, se va a abrir una terminal en Ubuntu y se procede a escribir ifconfig. Estas dos, cuando ya están con ifconfig e ipconfig, se procede a utilizar el comando ping. El comando ping lo que va a hacer es enviar paquetes entre las dos computadoras para ver si hay una conexión entre ellas. Si hay conexión entre ellas, la respuesta va a ser estadísticas de envío de paquetes de cada uno de ellos, y esto va a querer decir que la conexión fue un éxito. Para empezar, en esta configuración debemos conectar las dos computadoras hacia la misma red inalámbrica. Esta red inalámbrica puede ser proveída por un router o incluso un teléfono celular. Una vez que nos hayamos conectado a la red, el router o teléfono nos asignará una dirección IP automáticamente. Esta dirección IP identificará a cada una de las computadoras en la red. Una vez que ya estemos conectados, procederemos a comprobar la conexión entre las computadoras. Para ello abriremos una ventana del símbolo de sistema o CMD. En ella escribiremos el comando ipconfig. Este comando nos mostrará toda la información de nuestras conexiones de red. En este caso la que nos interesa es la conexión de Wi-Fi. Ahí podremos ver la dirección IP que nos asignó el router, la máscara de subred y la puerta de enlace, que es el canal de comunicación entre todos los dispositivos conectados a la red. Una vez anotado la dirección IP de cada computadora, procederemos a probar si la conexión está bien. Para ello utilizaremos el comando ping. El comando ping envía y recibe paquetes de datos entre dos computadoras en una red para comprobar si la conexión está bien. Para ello solo escribiremos ping, espacio y la dirección IP de la computadora a la que nos queramos comunicar. Haremos esto en las dos computadoras para ver si la conexión funciona bien en las dos vías. Si el comando ping nos envía de respuesta estadísticas del envío de paquete de datos, quiere decir que la conexión fue un éxito, como lo fue en este caso. Y con esto finalizamos la configuración Windows. Configuración de redes inalámbricas Linux. Los pasos para esta configuración son muy similares a los que hicimos en la configuración Windows, con la diferencia de que tenemos que configurarlo en la interfaz gráfica de Ubuntu. Para ello nos dirigimos hacia la configuración en red o network y veremos el wireless o red inalámbrica. Ahí nos conectamos hacia la red que nos provee nuestro router o teléfono celular. Una vez hecho esto en las dos máquinas, procederemos a verificar si estamos conectados a la red. Para ello abriremos una terminal en Ubuntu y usaremos el comando ifconfig, que es muy similar al ipconfig de Windows, porque nos mostrará toda la información de nuestras conexiones de red. En este caso veremos la conexión, la interfaz de Wi-Fi. Nos mostrará nuestra dirección IP asignada automáticamente por el router, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada, que es el canal de enlace de comunicación entre todos los dispositivos en la red. Una vez hecho esto, procederemos a probar la conexión. Ya, como lo hicimos en Windows,
utilizaremos el comando ping. El comando ping en Ubuntu funciona de la misma manera que en Windows. Escribimos ping seguido de la dirección IP de la computadora a la que queramos comunicar, y ahí nos responderá ya sea con las estadísticas del envío y recibo de paquetes si la conexión es exitosa, o un mensaje de error si hay problemas de conexión. Una vez hecho esto, ya podemos decir que la conexión Linux fue un éxito. Configuración de redes inalámbricas. Configuración Windows Linux. Para esta configuración usamos una computadora con Windows 10 y otra computadora con Ubuntu 16.04. Para empezar con la conexión, conectaremos ambas computadoras a la misma red inalámbrica. La red inalámbrica en este caso está proveída por un teléfono celular en modo punto de acceso. Una vez conectamos ambas computadoras a la red, en Windows desactivaremos el firewall, ya que esta característica nos bloqueará esta conexión que configuraremos en este momento. Para ello nos dirigimos a Panel de Control, Sistema y Seguridad, Firewall de Windows Defender, y aquí tenemos la opción de activar o desactivar el Firewall de Windows Defender. Hacemos clic y desactivamos el Firewall en la configuración de red privada y en la configuración de red pública. Aceptamos y ya estamos listos para probar la conexión. Para ello, en Windows abriremos una ventana de símbolo de sistema o CMD, y en Ubuntu abriremos una terminal. En Windows usamos el comando ipconfig y en Ubuntu el comando ifconfig. Estos comandos nos mostrarán toda la información de nuestras conexiones de red, físicas e inalámbricas. En este caso nos interesa la conexión inalámbrica. Ahí podremos ver la dirección de IPv4, la máscara de subred y la puerta de enlace predeterminada que nos asignó automáticamente el router. Esta configuración es automática, así que no necesitamos configurar nada más, solo necesitamos apuntar la dirección IP de cada computadora para probar la conexión por medio de un ping. El ping es un comando que envía y recibe paquetes de datos entre dos computadoras conectadas en una red. El comando ping funciona de la misma manera en Windows y en Ubuntu. Necesitamos escribir ping seguido de la dirección IP de la otra máquina a la que nos queremos comunicar. Si la conexión fue exitosa, el comando ping nos retornará las estadísticas del envío de paquete de datos, como el tamaño de los paquetes y el tiempo que se tomó en enviarlos y recibir la respuesta. Este tiempo está dado en milisegundos. Si el envío fue exitoso, quiere decir que la red fue configurada correctamente. Al momento de realizar la conexión de red inalámbrica con un router, habían fallas en la señal, por lo que lo solucionamos utilizando la señal a través de la red de un celular en punto modo de acceso. Asimismo, no se compartían los datos de la red, porque se colocaban mal digitalizado la dirección IP de las computadoras, por lo que se volvía a intentar y anotar las direcciones para que ya no sucediera esto. Para realizar este informe fue necesario investigar sobre los tipos de conexiones de red y configuraciones para cada sistema operativo. Se utilizó la fuente de Wikimedia y otras páginas web. Asimismo, se vieron videos tutoriales de la plataforma YouTube para realizar estas conexiones debidamente.